Antes escuchaba decir los turcos, los turcos, los turcos. Y cuando hablaban de turco se referían a los palestinos y sirios y libaneses que llegaron a la República Dominicana y que minaron toda América. Porque esos migrantes árabes viajaban con el pasaporte turco. ¿Y por qué precisamente viajaban con el pasaporte turco? Bueno, porque Turquía mantenía la autonomía, mantenía el control de todas esas tierras. Y esos sirios, libaneses y palestinos vivieron la persecución del imperio otomano, del imperio turco, por ser cristiano. En Palestina se practica el cristianismo desde hace siglos. Entonces los que se quedaban ahí en Palestina y aceptaban el Islam eran perdonados, lo dejaban ahí, pero el que aceptaba el cristianismo, el que se quedaba cristiano, tenía que salir de ahí porque vivía esa persecución. Nuestros hermanos sirios, palestinos y libaneses son cristianos, a diferencia de los judíos. Los judíos no aceptan a Cristo, no son cristianos, porque precisamente Jesús no era judío, era palestino. Esta semana, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue enfrentado grandemente por decir que Jesús era palestino. Y al parecer Nicolás Maduro está dando cátedra de teología a muchos sabiondos. ¿Dónde nació Jesús? Es la pregunta. Muy fácil. Jesús nació en Belén. En Belén, a 10 kilómetros de Jerusalén. ¿Y Jerusalén a qué pertenece? Bueno, Jerusalén es neutro. En Jerusalén es el lugar sagrado tanto del cristianismo como la religión judía. Y los musulmanes. No era como decían en meses atrás un niño que lo utilizaron para la propaganda de manera ignorante. Le preguntaban sobre las capitales del mundo y él decía que Jerusalén es la capital de Israel. La capital de Israel es Tel Aviv. Jerusalén es una capital neutra, es un lugar neutro, es un lugar sagrado para las 13 religiones. En Palestina está la iglesia cristiana de la Natividad, donde nació Jesús. Para los palestinos es un lugar sagrado. Y en la actualidad, el 7% de la población palestina es cristiana. Sin embargo, en Israel no son cristianos, ni aceptan a los cristianos. Un cristiano frente a un judío es un profano y es menos que él. Entonces, repito, Nicolás Maduro le está dando cátedra de teología a muchos sabiondos. Repito, Jesús era palestino y nació a 10 kilómetros de Jerusalén. Él nació en Belén, Palestina. Era de Belén, Palestina. No Belén, Israel. Belén, Palestina. Así que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ha mandado a la gente a estudiar. Claro, hay que estudiar la Biblia, hay que comenzar a investigar desde ahora,
muchos lo quisieron avergonzar y quienes están discutiendo esta tontería, los avergonzados son ellos. Porque, repito, Jesús era palestino y era de Belén. Y precisamente aquí en la Romana conocí un amigo palestino que nació en el mismo lugar que nació Jesús. Él era palestino y nació en el mismo lugar que nació Jesús. Él nació en Belén. Y repito, ahí en Belén hay una iglesia llamada la Iglesia de la Natividad, en el lugar donde nació Jesús. Los cristianos son los palestinos, no los judíos. No se confundan.